¿Te lo imaginas? Un hombre que se hizo rico entre las ruinas del terremoto, vive en la mansión más lujosa, pero ni con todo su dinero pudo recuperar la risa de su hijo. Hasta que un día, una mujer llegada de la calle, con un tazón de atole humeante entre las manos, cambió todo de manera inesperada. Era 2024. El gran terremoto de Ciudad de México acababa de pasar. Sobre los escombros se levantaban torres nuevas una tras otra. Algunos habían perdido todo, y otros se hicieron multimillonarios. Antonio era uno de ellos. Con la reconstrucción inmobiliaria se volvió un magnate de bienes raíces. En los noticieros lo llamaban el ganador entre las ruinas. Pero dentro de esa mansión enorme, demasiado grande para un solo hombre, nunca se escuchaba una risa. 2 años antes, un accidente automovilístico le había arrebatado a la mujer que más amaba. Y a su hijo, León, lo condenó a una silla de ruedas. Desde aquel día, el niño no volvió a pronunciar una sola palabra. No lloraba, no reía. Era como un pequeño con el alma vacía. Antonio había intentado todo, médicos, psicólogos, incluso especialistas extranjeros a distancia. Pero nada funcionó. La casa se volvió cada vez más fría, en los pasillos vacíos, lo único que se escuchaba era el tic-tac de los relojes. De noche, frente a los ventanales que daban a la ciudad iluminada, Antonio siempre se hacía la misma pregunta. ¿De verdad soy un ganador? Hasta que apareció Lucía. Ella no era enfermera profesional ni psicóloga infantil. Solo una madre soltera de un barrio humilde. En su currículum no había títulos brillantes, pero sí cicatrices de vida, trabajos de todo tipo, vender flores en la calle, cuidar ancianos vecinos. En la entrevista, Antonio casi la descartó. Pero en sus ojos había algo, una mezcla de firmeza y ternura, que lo hizo dudar. Y terminó diciendo que sí. El primer día, Lucía no aplicó ninguna técnica sofisticada. Se sentó al borde de la cama de León, sacó una guitarra vieja y empezó a cantar un tema de mariachi. Su voz no era perfecta, pero traía consigo el calor de la calle, el bullicio del mercado, la vida real. Cuando terminó de cantar, comenzó a contar una historia, como el dios azteca del sol atravesó la oscuridad para traer la luz. Su tono era vivo, como el de una madre contando un cuento antes de dormir. Los ojos de León empezaron a cambiar. Por primera vez en años, en su mirada brilló una pequeña chispa. Lucía no se detuvo. Sacó un termo de su bolso y sirvió un tazón de atole humeante. «Prueba esto, es dulce, te va a calentar el corazón», dijo sonriendo. El aroma del maíz y la canela llenó la habitación. Y contrastó de forma brutal con el mármol helado del piso y el silencio sofocante de la mansión. León dudó, pero probó un sorbo. Y en ese instante, soltó una pequeña risa. Después, tímidamente, levantó las manos y comenzó a aplaudir. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos vidriosos. «¿Ves?», susurró. «¿Sabes reír todavía?». En la puerta, Antonio observaba todo en silencio. El corazón se le estremeció, los ojos húmedos, la garganta apretada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó reír a su hijo? Pero en ese mismo momento, un chirrido rompió la calma. Un auto desconocido frenó en seco frente a la mansión. El motor se apagó. Antonio se tensó al instante. La ternura en su mirada desapareció, reemplazada por una fría y cortante alerta. Justo después de que aquel auto desconocido se detuviera, una mujer entró en la mansión. El corazón de Antonio dio un vuelco, ese rostro le resultaba demasiado familiar. Las mismas cejas, la misma mirada, incluso la manera de caminar, idéntica a la de su difunta esposa. Pero no era ella. Era Verónica, la hermana gemela de la mujer que había perdido. Con una sonrisa casi teatral, lo primero que dijo fue: «Antonio, he vuelto. Argentina se acabó, el dinero ya no vale nada y yo no pude resistir más». Aseguró que sus negocios en Buenos Aires habían sido destruidos por la hiperinflación. La carne cuesta más que el oro, y en las calles la gente hace fila solo para cambiar dólares. Yo no quería morir en ese lugar.
Por eso había regresado a México. Pero para León no era un reencuentro. Era una pesadilla. Cuando levantó la vista y vio a esa mujer idéntica a su madre, sus pupilas se dilataron y un grito desgarrador salió de su garganta. Esa noche no dejó de despertar sobresaltado, abrazado a su manta, llorando en silencio, sin poder pronunciar palabra alguna. Al día siguiente, mientras Lucía ordenaba la habitación, encontró uno de los dibujos de León. En el papel había dos mujeres vestidas con huipil tradicional, una sujetaba el volante, la otra tiraba de él con desesperación. En el asiento trasero, un pequeño lloraba. Todo el trazo estaba lleno de líneas torcidas y violentas. Lucía lo miró y sintió un escalofrío. Las pesadillas del niño parecían tener un lazo imposible de negar con aquel accidente fatal. Esa noche, en la cena, la atmósfera era extraña. Verónica cortaba su filete mientras hablaba de Argentina. La inflación es una locura. El otro día fui al supermercado y 1 kilo de carne me costaba lo mismo que una pequeña barra de oro. La gente entrega casas, joyas, lo que sea, con tal de conseguir dólares. Antonio la escuchaba en silencio, su mirada cada vez más perdida. Sin darse cuenta, se quedó fijamente observando su rostro. Esos ojos eran exactamente los mismos de su esposa muerta. Por un instante, se dejó llevar por la ilusión, como si la mujer que amaba hubiese regresado de entre los muertos. El pecho se le apretó, dolía, pero al mismo tiempo nació en él una dependencia peligrosa. En ese momento, el celular de Lucía vibró. En la pantalla apareció un mensaje de voz de su madre. El aceite ya está en 30 pesos la botella. ¿Qué vamos a comer? ¿Quieres que vuelva a lavar ropa para otros? La escena fue un golpe brutal. Las lámparas brillantes, las copas de cristal en la mesa, y en su mano, el mensaje de una madre preocupada por no tener que comer. Una hablaba de la carne más cara que el oro, la otra pensaba en cómo sobrevivir al alza de los precios. Lucía levantó la mirada. Vio a León observando a Verónica con un miedo helado en los ojos. Y en su interior, una voz le gritaba, esta mujer no debería estar aquí. Cuando terminó la cena, Lucía recogió los platos y entró en la cocina. El agua corría en el fregadero, la noche estaba en silencio. Creía estar sola. Hasta que escuchó detrás de ella la voz de Verónica. Era suave, casi dulce, pero cargada de un frío amenazante. La familia, siempre primero. ¿Lo entiendes? Lucía se quedó paralizada y giró lentamente. Verónica seguía sonriendo, pero esa sonrisa hacía que se le helara la sangre. Ella no había vuelto para reunirse con la familia. Había vuelto para adueñarse de todo. Desde que Verónica volvió a la mansión, la casa dejó de tener paz. A donde iba, llevaba consigo una sombra. La balanza en el corazón de Antonio empezó a inclinarse sin que él mismo lo notara. Verónica sembraba la duda con cada palabra, con cada gesto. Se acercó a él y, en un susurro, dijo: ¿No crees que Lucía es demasiado cercana? Canta, cuenta historias, incluso prepara la misma sopa que tu esposa solía cocinar. ¿No temes que algún día intente ocupar su lugar? Al decirlo, sacó un papel arrugado, con una letra que parecía la de Lucía. Lo que él necesita es una nueva mamá. Antonio se quedó mirando esas líneas. La duda se multiplicó dentro de él. Quería negarlo, pero no lograba convencerse por completo. Después de todo, en esos días, la ternura de Lucía realmente le había dado una sensación de apoyo, un respiro que no se atrevía a reconocer. Lo que él no sabía era que todo había sido fabricado por Verónica. Su mayor habilidad siempre había sido plantar semillas de veneno entre el amor y la sospecha. Pero lo más cruel fue cuando dirigió su veneno hacia el niño. En la esquina del pasillo, se inclinó sobre León y le susurró al oído: si hablas, papi también puede morir como mami. Aquella frase fue como un cuchillo helado que se clavó directo en el corazón del niño. Los ojos de León se abrieron de par en par, su cuerpo empezó a temblar sin control. Desde ese instante volvió a caer en el silencio y la pesadilla. Lucía lo notó. Cada vez que entraba en la habitación, lo encontraba encogido en un rincón, con la mirada perdida,
como si estuviera atrapado en una prisión invisible. Ella intentaba darle calor con lo único que tenía, su forma de cuidar. En la cocina preparó una olla de sopa de tortilla, el aroma del chile y del maíz llenando el aire con una fuerza cálida y familiar. Se la llevó al niño y le dijo con suavidad: «Prueba un poco. Esta es la sopa más valiente de México. Ayuda a los guerreros a no tener miedo». El niño probó un sorbo y en silencio dejó rodar unas lágrimas. Quería hablar, pero el miedo le apretaba el pecho hasta dejarlo sin aire. Lucía lo abrazó, con el corazón desgarrado. Sabía que alguien estaba controlando el alma del niño con crueldad. Esa noche, la mansión era demasiado silenciosa. El viento afuera silbaba como un lamento en medio de ruinas. En los pasillos largos, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Lucía estaba por regresar a su cuarto cuando su celular vibró de repente. Lo desbloqueó y su rostro se volvió pálido. En la pantalla apareció un mensaje anónimo: «Cuidado con tu gente». Y enseguida, una foto borrosa, su madre en la calle, y su hermano menor sobre la vieja motocicleta. La respiración de Lucía se volvió caótica. Eso significaba que ya tenían vigilados a sus seres queridos. El celular casi se le cayó de las manos. Levantó la vista y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Al final del pasillo, en la penumbra de la escalera, Verónica estaba de pie. Vestía una bata blanca, con un gesto tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero sus labios se curvaron lentamente y susurró: «Buenas noches». En ese instante, Lucía sintió que el frío la envolvía por completo. Lo comprendió. Aquella guerra apenas estaba comenzando. El salón principal de la mansión estaba iluminado con un resplandor imponente. Antonio reunió a todos y, levantando su copa, habló con una mezcla de orgullo y solemnidad que no podía ocultar. «Hoy debo anunciar algo importante. He heredado oficialmente las propiedades petroleras de la familia. La suma es suficiente para cambiar el futuro». La habitación quedó en un silencio espeso, como si hasta el aire se hubiera vuelto más pesado. Verónica fue la primera en aplaudir, con un brillo en los ojos demasiado ansioso. «Felicidades, Antonio. Esto sí es la gloria que mereces». Se acercó tanto que casi rozó su hombro, con una familiaridad que incomodaba. Desde la esquina, Lucía sostenía una bandeja, pero su mirada estaba puesta en León. El niño se encogía en su silla de ruedas, con los ojos inquietos, como si percibiera un peligro invisible. Al día siguiente, mientras limpiaba la basura en la cocina, Lucía encontró un papel arrugado. Lo desdobló, y su corazón se detuvo un instante. Era un recibo de una casa de empeño, con fecha de hacía apenas unos meses. ¿Pero no había jurado Verónica que en ese tiempo estaba huyendo en Argentina? Nunca se había ido de México. La intuición de Lucía le gritaba que eso solo era la punta del iceberg. Esa misma noche, mientras ordenaba la biblioteca, abrió un álbum viejo. De entre sus páginas cayó una fotografía amarillenta. En ella, Verónica aparecía del brazo de un político local, sonriendo de manera íntima y cómplice. Pero lo que heló la sangre de Lucía fue lo escrito en el reverso: «Todo a su tiempo». Sus dedos temblaban y un frío recorrió su espalda. Esto no era un reencuentro familiar. El regreso de Verónica estaba planeado. Y sus vínculos con figuras de poder no eran simples contactos, sino alianzas teñidas de ambición y conspiración. Lucía se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Quiso advertir a Antonio, aunque en el fondo sabía que él tal vez no le creería. Y así fue. Cuando por fin reunió valor para mostrarle las pruebas, el rostro de Antonio se endureció. La miró con unos ojos distantes, cargados de desconfianza. «Has hecho demasiado, Lucía», dijo con voz grave, helada. «Este no es tu lugar. Tú solo eres una cuidadora». Lucía se quedó inmóvil, con la garganta cerrada, incapaz de responder. En ese momento lo comprendió. Verónica no solo buscaba adueñarse de la fortuna, también quería desmoronar la familia desde adentro. Y ella misma estaba siendo apartada poco a poco. Pero Lucía sabía que no podía retroceder.
porque si lo hacía, León quedaría completamente indefenso. Ese día, Antonio viajó fuera de la ciudad para cerrar un negocio. En la mansión solo quedaron Lucía y León. Ella se sentó junto al niño y le habló en voz baja. León, sé que tienes miedo. Pero a veces, escribir los secretos que llevas dentro es como encender una lámpara. Así la oscuridad deja de perseguirte. Los dedos del niño temblaban. Dudó mucho rato, hasta que por fin tomó un plumón de colores. Con trazos torpes escribió unas palabras desiguales. Vi a tía pelear. Vi a la tía pelear. Después, comenzó a dibujar. En la hoja apareció un coche. Su madre sujetaba el volante, con el rostro lleno de pánico. En el asiento del copiloto, Verónica estiraba la mano, forcejeando por arrebatarle el control. Atrás, un niño con la boca abierta lloraba desesperado. Los colores eran caóticos, las líneas torcidas, pero el mensaje era brutalmente claro, el dibujo arrancaba de raíz la herida más honda en su memoria. A medio trazo, León soltó el plumón. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Entre sollozos, pronunció por fin su primera frase desde aquel accidente. No quiero que papi muera. No quiero que papá muera. Lucía se quedó paralizada. En ese instante, sintió el corazón desgarrarse. Lo abrazó fuerte, mientras sus propias lágrimas se desbordaban. Eres un pequeño guerrero. Al decirlo, ya no está solo. Cuando Antonio regresó a casa, Lucía reunió todo su valor y le entregó el dibujo. Señor, tiene que ver esto. Es la memoria de León, está tratando de contarnos la verdad. Las manos de Antonio temblaban al sostener el papel. Miraba fijamente el dibujo, con un nudo en la garganta. Fragmentos del accidente destellaron en su mente, el último grito de su esposa, el llanto de su hijo, todo empezaba a tener sentido. En ese momento, Verónica entró lentamente en la sala. Su voz helada cortó la tensión en el aire. Eso es solo una ilusión del trauma. Clavó los ojos en Lucía, con filo en la mirada pero un tono casi ligero. ¿Vas a usarlo contra la familia? Antonio quedó inmóvil. Levantó la vista y se encontró con esos ojos, idénticos a los de su difunta esposa. El dolor y la añoranza se mezclaron en su pecho. Su corazón oscilaba entre la negación y el deseo de creer. Tras un silencio pesado, no dijo nada. Dejó el dibujo suavemente sobre la mesa, con el rostro cargado de contradicciones, y se marchó. Lucía lo miró alejarse, sintiendo cómo se le apagaba toda esperanza. En ese momento comprendió, la dependencia de Antonio hacia Verónica le impedía aceptar la verdad. Y ella tendría que destapar la mentira por su cuenta. La mansión seguía bañada en luces, pero ninguna lograba disipar la oscuridad que pesaba sobre todos. Aquella tarde, la luz del sol atravesaba los ventanales de la mansión, pero en lugar de calidez solo dejaba una inquietante frialdad. Verónica se acercó con una tetera entre las manos. Sus movimientos parecían elegantes, tranquilos, pero sus dedos temblaron apenas un instante, lo suficiente para verter en secreto un polvo incoloro dentro de la taza. «Estás cansada, toma un poco de té, te hará sentir mejor», dijo con una sonrisa, mientras en sus ojos brillaba un destello helado. Lucía comprendió el peligro, pero fingió no notarlo. Tomó la taza, dio un sorbo ligero y, acto seguido, se dejó caer sobre el sofá, como si hubiera perdido el conocimiento. Verónica observó la escena, y sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa siniestra. Se inclinó, tomó el celular de Lucía y comenzó a teclear con rapidez. «Ya no puedo soportar este dolor, lo siento». Un falso mensaje de despedida estaba siendo redactado. Pero en ese preciso instante, Lucía abrió los ojos de golpe. Reuniendo todas sus fuerzas, arrancó el teléfono de las manos de Verónica. Quiso marcar un número, pero sus dedos temblaban tanto que, por accidente, activó la función de transmisión en vivo de su red social. La pantalla se iluminó y, de pronto, la cámara comenzó a mostrarlo todo. Los espectadores vieron con claridad el rostro de Verónica, distorsionado por la rabia. Ella sujetó a Lucía por el cuello de la blusa y rugió con voz desgarradora. «Santiago debió ser mío.
Esperanza lo arruinó todo. No voy a permitir que una simple cuidadora destruya mis planes. Todo quedó registrado en directo. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla. Dios mío, lo está confesando. Almohadilla Justicia para León. Llamen a la policía ya. La etiqueta Almohadilla Justicia para León se volvió tendencia en cuestión de minutos, mientras miles de personas entraban al directo. En medio del caos, un grito desgarrador retumbó desde la habitación. León había despertado. Al ver la imagen demencial de su tía, rompió a llorar y por fin gritó con todas sus fuerzas. Tía, basta. Era la primera vez en 2 años que levantaba la voz. Su garganta estaba áspera, pero el sonido resonó como un trueno. Lucía, entre lágrimas, lo abrazó con fuerza para protegerlo. En ese momento, Antonio irrumpió en la sala. Había corrido atraído por los ruidos, pero lo que encontró fue aún más brutal, la pantalla de un teléfono mostrando un torrente de comentarios, la furia de Verónica en vivo, el llanto de su hijo y miles de desconocidos pidiendo justicia. Todo quedó frente a sus ojos. El mundo de Antonio se vino abajo en un solo instante. Entendió, por fin, que había usado ese rostro idéntico al de su difunta esposa como un refugio para huir del dolor. Que su dependencia de Verónica no era amor, sino cobardía. Las lágrimas empañaron su mirada. Abrazó a León, temblando, y su voz se quebró en 1000 pedazos. Perdóname, hijo, todo ha sido mi culpa. Poco después, la policía llegó gracias a las denuncias de los espectadores. Verónica intentó negar, pero las pruebas estaban ya grabadas y difundidas ante miles de personas. Cuando los grilletes cerraron en sus muñecas, el terror por primera vez cruzó sus ojos. La última imagen de la transmisión mostró a León arropado entre los brazos de su padre y de Lucía. El niño levantó la vista hacia la cámara y, con voz baja pero firme, dijo: «Ya no tengo miedo». Al otro lado de la pantalla, miles de espectadores no pudieron contener las lágrimas. Porque en ese instante, la verdad por fin había salido a la luz. La noche en que Verónica fue arrestada, las luces de las patrullas iluminaban la mansión mientras los medios de comunicación se agolpaban en la entrada. Al día siguiente, su nombre apareció en todas las portadas de México. La conspiración de las gemelas. Así titularon los periódicos. En las redes sociales, la noticia explotó. No era solo chisme, era indignación. Unos decían que su plan mostraba la podredumbre detrás de las herencias de las familias poderosas. Otros aseguraban que aquello era apenas la punta del iceberg, que había incontables élites jugando con el destino de la gente común, amparados en el dinero y las influencias. Pero más allá del ruido, un niño al fin empezaba a sanar. León inició sus terapias físicas y psicológicas. Al principio, todavía se escondía en el silencio, todavía temblaba de miedo. Sin embargo, con Lucía a su lado, poco a poco comenzó a pronunciar sus primeras palabras. Llegó el Día de Muertos. El patio estaba adornado con cempasúchil y calaveritas de azúcar. En el altar brillaba la foto de su madre. Las velas parpadeaban, mientras el aire se llenaba del aroma dulce del atole de maíz. León empujó su silla de ruedas hasta colocarse frente a la imagen. Agachó la cabeza y susurró con voz temblorosa: «Mami, estoy bien. Mamá, estoy bien». Esa sola frase bastó para hacer llorar a todos los presentes. Antonio, de pie a un lado, ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrieron por su rostro. Por fin lo admitió, durante años había sido un cobarde. Se había refugiado en la sombra de Verónica, engañándose a sí mismo, pretendiendo que así aún podía retener a su esposa fallecida. Pero esa vez levantó la cabeza y, entre sollozos, declaró: «A partir de hoy, voy a ser un verdadero padre. No volveré a dejar que mi hijo pierda su apoyo». Era la redención de un hombre que, tras el dolor, por fin se atrevía a cambiar. Lucía no se fue. Se quedó en aquella mansión que alguna vez estuvo llena de sombras, ahora para acompañar a León en cada paso de su recuperación. En el fondo de su corazón lo entendía, lo que había defendido no era solo a un niño, sino también la dignidad y la valentía de la gente común frente a los abusos del poder.
Semanas después, el jardín de la mansión se llenó de música alegre de mariachi. Lucía cantaba en voz baja, mientras León reía y aplaudía desde su silla. Su risa salió disparada por encima de los muros, mezclándose con el bullicio y los fuegos artificiales de la calle. Era un nuevo comienzo. Para León, para Lucía y para todos los que alguna vez resistieron en medio de la oscuridad. ¿Pero de verdad esta historia terminó aquí? ¿Cuántos más estuvieron involucrados en la conspiración de las gemelas? ¿Y esa red de corrupción detrás de las herencias millonarias acabará realmente con la caída de una sola mujer? ¿Qué opinas tú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, seguiré contándote historias más impactantes que cualquier novela.